Nunca imaginé que una promesa hecha desde el amor pudiera abrir una puerta hacia algo tan oscuro. Me llamo Mónica, y durante muchos años mi mundo fue una sola persona, mi hija Valentina. La crié sola, con lo poco que tenía y con todo lo que era. Veníamos de la carencia, de esos hogares donde se aprende a contar las monedas antes de contar los sueños. Aún así, juré que a mi hija no le faltaría lo esencial: comida caliente, ropa limpia, estudio y amor. Mucho amor. Valentina creció fuerte, trabajadora, con una determinación que a veces rozaba la terquedad. No le gustaba depender de nadie. Quizá por eso me sentí orgullosa cuando empezó a trabajar joven para ayudar en casa. Yo creía que, pase lo que pase, ella sabría cuidarse. Me equivoqué, porque hay decisiones que no se ven peligrosas cuando llegan envueltas en ilusión, y hay personas que entran en tu vida como una sombra alargada, sin hacer ruido, hasta que ya es demasiado tarde. Valentina conoció a Matías y todo ocurrió con una velocidad que me inquietó desde el inicio. Se enamoraron, se instalaron juntos, y antes de que yo pudiera entender lo que estaba pasando, mi hija estaba embarazada. No era el bebé lo que me asustaba, era la prisa, esa sensación de que la vida se le estaba yendo de las manos. Empecé a notar discusiones constantes, silencios tensos, reconciliaciones intensas seguidas de nuevas peleas, un vaivén emocional que me resultaba demasiado familiar. Les pedía calma, le pedía a Valentina que se cuidara, pero el amor, cuando se confunde con dependencia, suele ser sordo. El nacimiento de mi nieta Olivia trajo una tregua momentánea. La casa parecía respirar mejor. Por un instante creí que todo se acomodaría. Fue una ilusión breve. Yo vivía en un cuarto pequeño de vecindad, el mismo donde Valentina y yo habíamos sobrevivido tantos años. Después del nacimiento de Olivia, Matías insistió en que me mudara con ellos para ayudar con la bebé. No quería. Nunca me gustó sentir que invadía espacios ajenos, pero mi hija me lo pidió y yo quería ver crecer a mi nieta. Acepté quedarme unas semanas. Ese fue el primer paso hacia el error más grande de mi vida. Al principio todo fue tranquilo. Consejos, comidas sencillas, noches cortas. Luego vino la propuesta, un cuarto disponible, la posibilidad de quedarme de forma permanente. Valentina quería volver a trabajar, necesitaba ayuda. Pensé que mi presencia traería equilibrio, que evitaría discusiones, que sería un ancla. No sabía que en realidad me estaba atando a algo que empezaba a pudrirse desde adentro. A los 2 meses de vivir con ellos, el ambiente cambió. Las peleas regresaron, pero ahora eran contenidas, cuidadas, como si no quisieran que yo las escuchara. Aún así, el silencio hablaba más fuerte que los gritos. Miradas tensas, pasos nerviosos, esperas interminables. Matías no llegaba, y Valentina caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Algunas noches salía a buscarlo, y yo me quedaba con Olivia, meciéndola, susurrándole palabras que eran más para tranquilizarme a mí que a ella. Le decía a mi hija que no era sano vivir así, que no estaban casados, que separarse también era una opción. Ella no quería escuchar. Una madrugada desperté sobresaltada. Golpes secos contra la pared. Mi corazón se aceleró. Al día siguiente insistí. Debía dejarlo. Valentina se enfureció. Me dijo que no me metiera en su vida. Ese día entendí que había perdido el derecho a protegerla, y eso me rompió por dentro. Cuando Valentina volvió a trabajar, yo me quedé sola con mi nieta la mayor parte del tiempo. Dormía conmigo, vivía conmigo, era mi alegría. Pero Matías empezó a cambiar.
Primero fueron comentarios que no me decía de frente, que yo no aportaba dinero, que no ayudaba lo suficiente. Escuchaba todo por las noches, cuando creían que dormía. Pensé en irme. Valentina me pidió que no lo hiciera. Me dijo que él estaba estresado, que todo mejoraría. No mejoró. Matías dejó de mirarme. Su presencia se volvió incómoda, fría. Una mañana, antes de salir, me dijo que podía aprovechar mi tiempo libre para limpiar más la casa. Trastes, ropa, pisos. También habló del dinero, de los gastos, de lo caro que estaba todo. Entendí el mensaje. Acepté. Limpiaba con la niña despierta, en su corralito. No me molestaba ayudar, me dolía sentirme una carga. No puse límites, y eso con el tiempo cobra factura. Hubo un día que se me quedó grabado. Preparé comida sencilla, arroz, frijoles y un poco de carne. Matías miró el plato con desprecio. Dijo que eso era comida de pobres, que él daba dinero para algo mejor. Intenté explicarle que no había despensa, que no podía salir con la niña. No escuchó. Cuando Valentina llegó, discutieron, y esa noche ella me gritó a mí. Lloré en silencio, no por la humillación, sino porque entendí que ya no era bienvenida. Al día siguiente, Valentina me pidió perdón, me agradeció, me prometió que algún día me compensaría. Yo seguí repitiéndome la misma mentira. Lo hago por mi nieta. Todo terminó de romperse el día que Valentina llegó llorando. Había descubierto que Matías tenía otra mujer, más joven, del trabajo. Yo le dije que se fuera, que esa era su oportunidad. Ella no quiso, dijo que lo arreglaría. Me pidió que no la juzgara, que yo nunca había aceptado a su marido. Callé. Días después, algo en la casa empezó a sentirse distinto. No sabría decir cuándo exactamente, solo sé que el aire se volvió pesado, las miradas falsas, las sonrisas vacías. Y entonces comprendí que la oscuridad no siempre entra gritando. A veces entra en silencio y se queda. Después de aquel día, nada volvió a sentirse real dentro de esa casa. Valentina empezó a llegar más tarde del trabajo. Evitaba mirarme a los ojos y hablaba poco. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente parecía en otro lugar, atrapada en pensamientos que no compartía conmigo. Una tarde, mientras le daba de comer a Olivia, mi hija me soltó una frase que me dejó helada. Dijo que una mujer la estaba ayudando con su marido. No entendí. Le pedí que se explicara. Fue entonces cuando mencionó a una curandera. Según ella, era una señora que hacía limpias, que trabajaba con energías buenas, con magia blanca. Decía que esa mujer estaba quitando lo que la otra le había hecho a Matías. Sentí un nudo en el estómago. Valentina hablaba con una convicción que no le conocía. Decía que gracias a esa ayuda, las discusiones habían bajado, que todo estaba volviendo a la normalidad. Yo no veía normalidad en ninguna parte, solo veía una calma forzada como si algo invisible estuviera presionando a todos para quedarse en silencio. Me pidió que colaborara, que cada mañana, cuando saliéramos de la casa, rociara un líquido especial y dejara el lugar vacío por 1 hora. También me pidió algo más extraño aún, que la comida de Matías se preparara siempre aparte en recipientes distintos. No quise discutir, pero dentro de mí una alarma empezó a sonar sin parar. Poco después, Matías comenzó a deteriorarse. Al principio eran dolores de cabeza constantes.
Se llevaba las manos a las sienes y cerraba los ojos como si el mundo le pesara demasiado. Luego vinieron los cambios de humor más bruscos. Pasaba de la irritación al cansancio absoluto en cuestión de minutos. Me pedía remedios caseros, infusiones que yo conocía desde niña. Se los preparaba con buena intención, pero nada parecía aliviarlo. Al contrario, cada día se veía más agotado. Lo que más me inquietaba era su trato con Olivia. Cualquier llanto lo ponía furioso. Tenía que salir de la casa con mi nieta en brazos para evitar que los gritos empeoraran todo. Por las noches escuchaba sus pasos. Iba y venía al baño. A veces se escuchaban arcadas, como si su cuerpo rechazara algo que llevaba dentro. No dormía, yo tampoco. Empecé a mentirle a Valentina. Le decía que hacía la limpieza como la curandera indicaba, pero nunca rocié nada. Tenía miedo de que esa cosa afectara a la niña. Y aún así, la casa comenzó a cambiar. Las primeras señales fueron pequeñas, tan pequeñas que cualquiera habría pensado que era distracción. Salía a hacer la despensa y al volver encontraba cosas fuera de lugar. Una vez, la carriola estaba frente a la puerta, bloqueando la entrada. Yo estaba segura de haberla dejado en la cocina. Otra tarde, las mamilas aparecieron tiradas en el suelo, cuando recordaba perfectamente haberlas acomodado. No había ventanas abiertas. No había nadie más en la casa. Las luces también comenzaron a encenderse solas. Empecé a revisar una por una antes de salir. Cuando regresaba, varias estaban prendidas. El ambiente se volvía pesado, denso. A veces me faltaba el aire apenas cruzar la puerta. Olivia comenzó a llorar más de lo normal, un llanto que no se calmaba con nada. Un día, mientras cocinaba con la niña en el pecho, los juguetes musicales se activaron solos. El pianito sonó de golpe. La guitarrita comenzó a tocar sin que nadie la tocara. Casi dejé caer a mi nieta del susto. Esa noche le dije a Valentina que parara todo, que algo no estaba bien. Ella me miró con frialdad y me respondió que si no me sentía cómoda, podía irme. Entendí que ya no había vuelta atrás. Luego vino el olor. No era humedad, ni basura. Era algo más profundo, un aroma pesado, como ropa mojada olvidada al sol durante días. Limpiaba, ventilaba, trapeaba y volvía. Por las tardes se intensificaba. Incluso Olivia empezó a oler extraño. La bañaba, la cambiaba y al poco tiempo regresaba ese aroma imposible. Al mismo tiempo, escuchaba a Matías llorar por las noches. Lloraba como un niño asustado. Le suplicaba a Valentina que no lo dejara, que lo amaba, que quería otro hijo. Esos llantos me helaban la sangre. Noté también cambios físicos. A Valentina se le caía el cabello en mechones. A Matías se le oscurecieron las yemas de los dedos. Las uñas se veían enfermas. Sus ojos tenían algo gris, como caminos marcados dentro del iris. Olivia no quería estar con sus padres. Lloraba desesperada cuando la cargaban. Solo se calmaba conmigo. Yo ya no dudaba. Algo nos estaba rodeando. Valentina quiso ir más lejos. Un día me dio un frasco. Dijo que la curandera había recomendado poner unas gotas en la fórmula de la niña. Aseguró que no hacía daño. Sentí que el corazón se me caía al suelo. No discutí, no grité. Simplemente decidí que jamás lo haría. No iba a permitir que mi nieta fuera parte de eso. Esa noche casi no dormí. Pensaba en cómo sacarla de ahí, en qué decir, en cómo protegerla. Las manifestaciones empeoraron conmigo. Sensaciones extrañas en la planta de los pies,
como si algo filoso rozara mi piel cuando me acostaba. Me despertaba sobresaltada, prendía la luz, revisaba todo. La fórmula se echaba a perder sin razón. Dejaba una mamila minutos y ya no servía. Olivia lloraba apenas la dejaba sola. Gritaba como si alguien la estuviera asustando. Yo sabía que estaba en peligro. El día que mi nieta desapareció, algo dentro de mí se rompió para siempre. La dejé dormida en la cama. Fui a revisar la despensa. El silencio se volvió absoluto. No se escuchaba nada, ni la calle, ni la casa. Entré al cuarto. La cama estaba vacía. Grité su nombre. Corrí. Busqué debajo de las camas, en los closets, detrás de las puertas. Lloraba. Rezaba. Sentía que me estaba volviendo loca. Pasaron minutos eternos, media hora de terror puro. La encontré dormida en el sofá. No había explicación. Nadie había entrado. Nadie había salido. La abracé. Estaba caliente, pero viva. Ese mismo día me fui. No volví sola a esa casa. Hablé con Valentina. Le dije que me iría, que me llevaría a Olivia, que ya no podía seguir ahí. Discutimos, lloramos. Al final acordamos algo temporal. Una semana más mientras buscaban un cuarto cerca. Cuando me mudé, respiré. Pero la historia no había terminado, porque lo que se había invocado aún estaba cobrando su precio. El cuarto al que me mudé era pequeño, con paredes delgadas y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. No era bonito, pero era silencioso. Y en ese momento, el silencio era lo único que necesitaba para seguir respirando. Olivia parecía tranquila ahí. Dormía mejor, sonreía. Aún así, yo no lograba descansar. Me despertaba varias veces en la noche para comprobar que seguía en su cuna, que su pecho subía y bajaba con normalidad. Cada sombra me parecía una amenaza, cada ruido una advertencia. Valentina pasaba por ella muy temprano para llevarla a su casa por las noches. Esa rutina me partía el alma. Yo sabía que ese lugar seguía cargado, pero no tenía fuerzas para pelear más. Me repetía que solo era temporal. Una madrugada, desperté con una presión en el pecho. No podía moverme. Sentía que alguien estaba sentado a los pies de la cama. No vi nada, pero el aire estaba frío, espeso, como si algo invisible estuviera respirando conmigo. Cerré los ojos y recé hasta que esa sensación se fue. Al amanecer, encontré una marca roja en la planta del pie. No sangraba, pero ardía. Supe entonces que aunque había salido de esa casa, algo había salido conmigo. Los días siguientes llegaron con noticias inquietantes. Valentina me llamaba llorando. Me decía que Matías ya no podía ir a trabajar, que pasaba horas en la cama, temblando, sudando frío. A veces no reconocía el lugar donde estaba. Otras veces hablaba solo, murmurando palabras que nadie entendía. Me pidió que fuera a ayudarla. Me negué, no porque no la amara, sino porque tenía miedo. Miedo real, miedo de que todo eso volviera a alcanzarnos. Le dije que llevara a Matías al médico, que dejara de buscar soluciones donde no las había. Lo internaron días después. Cuando fui al hospital a dejarle ropa limpia, lo vi desde lejos. Estaba pálido, consumido, como si algo le estuviera drenando la vida lentamente. Sus ojos me estremecieron. No parecían suyos. Había un brillo extraño, opaco, como vidrio empañado. Valentina también estaba mal. Había bajado mucho de peso. Tenía manchas en el cuello y en los brazos, colores que no supe nombrar.
Me habló de la curandera con desesperación. Decía que estaba ajustando el trabajo, que pronto todo mejoraría. Yo guardé silencio. Dentro de mí, una certeza crecía como una raíz venenosa. Una tarde, mientras esperaba el camión con Olivia en brazos, me encontré con un conocido del barrio, un hombre mayor, de mirada cansada, que siempre hablaba poco. Me preguntó cómo estaba. No sé por qué, pero le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que todavía me quema por dentro. Dijo que yo estaba siendo atacada porque estorbaba, que al no estar de acuerdo, al proteger a la niña, me había convertido en un obstáculo, y que ese tipo de energías no perdonan los obstáculos. Me explicó que eso no era magia blanca, que cuando alguien intenta retener lo que no quiere quedarse, siempre hay un precio, y casi nunca lo paga solo quien lo provoca. Habló de cansancio, de miedo, de cómo esas cosas se alimentan de la debilidad. Dijo que los bebés son intocables, pero que quienes los cuidan quedan expuestos. Volví al cuarto temblando. Cerré puertas, ventanas, prendí todas las luces. Esa noche no dormí. Empecé a entender que el peligro no había terminado. Apenas estaba cambiando de forma. Las noches se volvieron un tormento. Soñaba con la antigua casa, con pasillos que se alargaban sin fin, con paredes que respiraban. En esos sueños siempre escuchaba a Olivia llorar, pero nunca lograba encontrarla. Despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. A veces sentía que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. No veía nada, pero sabía que estaba ahí. Una madrugada escuché pasos, claros, lentos. Se detuvieron frente a la cuna. Me levanté de golpe y prendí la luz. No había nadie. Olivia dormía tranquila. Aún así, pasé el resto de la noche sentada, con ella en brazos, mirando la puerta. Empecé a rezar más que nunca. No pedía explicaciones, pedía protección. Cada amanecer era un pequeño triunfo, cada noche una prueba. Matías empeoró de manera repentina. Lo entubaron. Su cuerpo dejó de responder. Los médicos hablaban en voz baja, con palabras técnicas que no daban consuelo. Decían que algunos órganos fallaban y luego, sin razón, se estabilizaban. Valentina me llamaba desde el hospital, rota. Me pedía que fuera, que lo cuidara. Me decía que tenía miedo de quedarse sola. Yo lloraba al colgar, pero no fui. Sentía que si cruzaba ese umbral, algo me seguiría de vuelta, algo que no quería soltarme. Decidí quedarme con Olivia todo el tiempo. Valentina estuvo semanas sin verla. Eso fue lo más duro que he vivido. Ver a una madre lejos de su hija por miedo a dañarla. Aún así, Olivia estaba bien. Reía, jugaba, como si nada de eso la tocara. Eso me daba fuerzas. Tuve que volver a la casa antigua para recoger ropa de la niña. Entrar fue como cruzar un límite invisible. El aire estaba denso, olía a tierra húmeda, a encierro. Las paredes tenían manchas oscuras en lo alto, como si algo hubiera escurrido hacia abajo. La ropa estaba manchada, tonos grises, cafés, como moho. Lavé todo 2 veces. Sentí que no estaba sola. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Me apuré, no quise mirar atrás. Cuando salí, sentí alivio, pero también la certeza de que ese lugar había cambiado para siempre. Valentina me dijo después que sentía lo mismo, que el hospital se sentía más liviano que su propia casa. Eso lo decía todo.
Decidí no volver a hablar de la curandera con Valentina. Cada vez que lo hacía, ella se cerraba. Se aferraba a la idea de que todo tenía un sentido, de que pronto terminaría. Yo me concentré en proteger a Olivia. Cambié rutinas, cerré ciclos, puse objetos religiosos cerca de la cuna, no por fe ciega, sino por instinto. A veces sentía que algo se molestaba con eso. Las luces parpadeaban, el aire se enfriaba de golpe, pero no cedí. Había cruzado demasiadas cosas para rendirme ahora. Una noche, Valentina me llamó con la voz quebrada. Me dijo que los médicos no sabían si Matías sobreviviría, que tenía miedo, que sentía que todo era su culpa. No supe qué decir. Colgué y abracé a mi nieta. Sentí su calor, su vida, y entendí que el precio de todo eso aún no estaba completo, que algo seguía esperando, y que tarde o temprano reclamaría lo que sentía suyo. Después de aquella llamada, no pude volver a dormir. Me quedé sentada en la cama, con Olivia apoyada en mi pecho, escuchando su respiración tranquila. Cada vez que inhalaba, sentía que me estaba aferrando a la vida con uñas y dientes. Cada exhalación era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pensé en Valentina, en la niña que había criado, en la mujer que ahora estaba al borde de romperse. Pensé en Matías, en cómo había llegado a nuestras vidas como un vendaval y cómo ahora yacía entre tubos y máquinas, sin fuerza siquiera para abrir los ojos. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití aceptar una idea que me daba miedo. Esto ya no se trataba solo de una relación rota ni de celos mal manejados. Algo más grande había sido llamado, algo que no entendía de límites ni de arrepentimientos. Esa madrugada tomé una decisión silenciosa. No volvería a huir. Si algo seguía rondándonos, si algo estaba reclamando su pago, yo iba a enfrentar lo que fuera necesario, pero no permitiría que tocara a mi nieta. Valentina llegó al cuarto al amanecer. Tenía el rostro hinchado, los ojos secos de tanto llorar. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante varios minutos. Solo respiraba con dificultad, como si le faltara el aire. Finalmente habló. Me confesó que desde el inicio no había sido solo una limpia. Admitió que había pedido algo más fuerte, algo que asegurara que Matías no se fuera, algo que lo atara. Dijo que al principio no creyó que pudiera tener consecuencias reales. La curandera le había prometido que todo estaría bajo control, que era un trabajo temporal, que solo serviría para aclarar sentimientos. Pero luego empezaron las exigencias, pagos constantes, objetos que no debía tocar, indicaciones estrictas, silencios largos cuando preguntaba demasiado. Valentina lloraba mientras hablaba. Decía que nunca imaginó que las cosas se saldrían así, que pensó que podía detenerlo cuando quisiera. Yo la escuché sin interrumpirla. Por dentro, cada palabra confirmaba mis peores temores. Cuando terminó, me miró como cuando era niña, asustada, perdida. Y supe que el daño ya estaba hecho. Valentina me contó cosas que nunca antes había dicho en voz alta. Habló de rituales que no entendía, de sueños inducidos, de velas que no se apagaban, de promesas que no recordaba haber hecho, pero que sentía grabadas en la piel. Dijo que en uno de esos encuentros, la curandera le advirtió que habría interferencias, personas que no estaban alineadas con el trabajo, personas que debían mantenerse al margen.
Yo entendí al instante. Yo era esa interferencia. Valentina me pidió perdón. Dijo que nunca quiso que yo cargara con nada de eso, que jamás pensó que Olivia pudiera verse afectada, que cuando notó cosas raras con la niña, sintió miedo, pero ya no supo cómo detenerlo. Me dijo algo que me heló la sangre, que la curandera le aseguró que el trabajo estaba incompleto porque alguien en la casa estaba protegiendo a la bebé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una coincidencia, nunca lo fue. Ese mismo día, Valentina me pidió que la acompañara al hospital. Dudé. Todo dentro de mí gritaba que no era buena idea, pero también sabía que si no iba, ella se quebraría del todo. Entrar a la habitación de Matías fue como atravesar un umbral. El aire estaba frío. Las máquinas emitían sonidos constantes, casi hipnóticos. Él estaba ahí, pero no estaba. Su cuerpo parecía más pequeño, más ajeno. Me acerqué con cautela. Cuando tomé su mano, sentí algo que nunca olvidaré. No era solo piel fría. Era una ausencia, como si algo hubiera sido arrancado y dejado un hueco. Por un instante, Matías abrió los ojos, me miró, y juro que en esa mirada había miedo. Y algo más, algo que no supe nombrar, pero que no parecía humano. Fue apenas un segundo. Luego volvió a cerrarlos. Tuve ganas de soltar su mano y salir corriendo. Me quedé, por Valentina. Al salir del hospital, sentí un cansancio brutal, como si hubiera envejecido años en minutos. Esa noche, algo volvió a manifestarse con fuerza. Olivia dormía profundamente cuando sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, el silencio opresivo. Me levanté para cerrar la ventana y noté que la cortina se movía, sin viento. Entonces lo sentí otra vez. Esa presión en el pecho, esa sensación de presencia. No vi nada, pero supe que estaba ahí. Mi cuerpo reaccionó solo. Tomé a mi nieta y comencé a rezar en voz baja. No pedía milagros, pedía resistencia, pedía tiempo. La presión aumentó, me dolían los oídos, la cabeza me latía con fuerza. Por un momento pensé que me desmayaría. Y de pronto, todo se detuvo. El aire volvió a moverse. El silencio se rompió con un ruido lejano. Olivia suspiró y se acomodó en mis brazos. Esa noche comprendí algo terrible. Lo que fuera que estaba ahí, estaba probando hasta dónde podía llegar conmigo. Días después, los médicos dieron una noticia devastadora. Matías había sobrevivido, pero su cuerpo había sufrido daños severos. La recuperación sería larga, incierta. Valentina estaba agotada, física y emocionalmente. Me confesó que la curandera había pedido más dinero. Decía que era necesario cerrar el trabajo para evitar consecuencias futuras. Yo le pedí que se negara, que ya no pagara nada, que se alejara de todo eso. Valentina dudaba. El miedo la tenía atrapada. Tenía que, si no cumplía, algo peor sucedería. Ahí entendí la verdadera prisión. No era Matías, no era la relación, era el miedo. Le dije algo que nunca pensé decirle a mi hija, que el precio ya era demasiado alto, que no había nada que valiera la vida, la salud y la paz de todos. No supe si me escuchó, pero vi en sus ojos una grieta, una duda, y esa duda era una oportunidad. Una tarde, Valentina no respondió llamadas, ni mensajes, nada.
El silencio volvió a ser insoportable. Horas después apareció en mi puerta. Estaba pálida. Me dijo que había ido a ver a la curandera por última vez, que había exigido respuestas, que había pedido terminar todo. Según Valentina, la mujer se enfureció. Dijo que no se podía romper un vínculo así sin consecuencias, que alguien tendría que pagar lo que faltaba. Valentina salió de ahí aterrada, pero también decidida. Esa noche quemó todo lo que tenía relacionado con ese trabajo. Velas, papeles, objetos que yo nunca quise tocar. Lo hizo lejos de mí, lejos de la niña. No sé si fue suficiente, pero esa fue la primera vez que sentí que algo empezaba a retroceder, aunque fuera lentamente. Tras esa noche, el ambiente cambió. No se volvió normal, pero se volvió distinto, más vacío, como después de una tormenta violenta, cuando todo queda quieto y uno no sabe si lo peor ya pasó. Yo seguía alerta, no bajé la guardia, dormía poco, escuchaba demasiado. Matías fue dado de alta semanas después. Regresó a casa cambiado, más callado, más frágil, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Valentina ya no hablaba de la curandera, pero yo sabía que el final aún no había llegado. Algo había sido llamado, algo había probado el miedo, la culpa y el dolor. Y esas cosas rara vez se van sin dejar una marca. El regreso de Matías a casa no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio espeso, incómodo, como si todos estuviéramos caminando sobre un suelo agrietado que podía romperse en cualquier momento. Él ya no era ahí mismo, sus movimientos eran lentos, medidos. Su mirada evitaba la nuestra. A veces parecía no reconocer los espacios que había habitado durante años, como si la casa le resultara ajena. Valentina intentaba actuar con normalidad. Cocinaba, limpiaba, hablaba de cosas pequeñas, pero yo veía el temblor en sus manos, la forma en que se quedaba quieta cuando él pasaba cerca, como si temiera provocar algo sin saber qué. Yo seguía viviendo aparte, pero iba con frecuencia por Olivia. La niña ya no lloraba como antes, pero había cambiado. Se quedaba observando rincones vacíos, fijaba la vista en lugares donde no había nada. A veces sonreía, y esa sonrisa no siempre me daba tranquilidad. Sentía que la casa estaba vacía y llena al mismo tiempo. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer las secuelas. Matías despertaba por las noches empapado en sudor. Decía que soñaba con un lugar oscuro, sin forma, donde escuchaba voces que no entendía, voces que lo llamaban por su nombre, voces que le reclamaban algo. Valentina me confesó que en ocasiones él se levantaba y caminaba por la casa sin recordar nada al día siguiente. Encontraba muebles movidos, puertas abiertas, marcas en el piso como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Yo le dije que no dejara sola a la niña con él, no por maldad, sino por miedo, por intuición. Ella estuvo de acuerdo. Olivia comenzó a enfermarse con frecuencia, nada grave, pero constante, fiebres breves, llanto nocturno. Se despertaba sobresaltada y solo se calmaba cuando yo la tomaba en brazos. Cada síntoma era un recordatorio de que nada había quedado realmente atrás. Una tarde, Valentina recibió una llamada desde un número desconocido. No escuché la voz del otro lado, pero vi cómo el color se le iba del rostro. Colgó sin decir nada. Se quedó sentada, mirando el suelo. Cuando le pregunté, tardó en responder.
Dijo que la curandera había llamado, que sabía que había quemado los objetos, que eso no cerraba nada, que solo había enfurecido lo que ya estaba despierto. Según esa mujer, el vínculo seguía abierto y ahora estaba incompleto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Valentina me dijo que no iba a responder más llamadas, que no volvería a verla, que prefería enfrentar lo que fuera, sin intermediarios. Por primera vez en mucho tiempo, la vi decidida, pero también la vi aterrada. La noche del quiebre llegó sin aviso. Yo estaba en mi cuarto con Olivia cuando escuché un golpe seco, luego otro, después un grito ahogado. Corrí a la casa de Valentina. Encontré a Matías en el suelo, convulsionando. Valentina lloraba, llamando a emergencias. La luz parpadeaba. El aire estaba helado. Por un instante, juro que vi una sombra desprenderse de la pared y desaparecer cuando entré. No tenía forma definida, solo oscuridad más densa que el resto de la habitación. Los paramédicos se llevaron a Matías. Dijeron que había sufrido una crisis severa. No supieron explicar el origen. Cuando la casa quedó vacía, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Era un silencio cansado, como si algo se hubiera debilitado. Olivia, en mis brazos, dejó de llorar. Días después, mientras Matías estaba hospitalizado nuevamente, Valentina me confesó algo más. Me dijo que en uno de los últimos encuentros con la curandera, ésta había mencionado un respaldo, una especie de seguro, algo que se activaba si el trabajo era interrumpido. Ese respaldo no estaba ligado a Matías, estaba ligado a la casa, a la energía acumulada, al miedo, al dolor, a todo lo que se había vivido ahí. Por eso, aunque él se fuera, aunque se recuperara, algo seguía manifestándose. No necesitaba un cuerpo específico, se alimentaba del ambiente. Entendí entonces por qué yo había sido atacada, por qué Olivia había sido protegida, por qué la casa nunca volvió a sentirse limpia. No era una presencia con nombre, era un residuo. La decisión fue dura, pero necesaria. Valentina y Matías dejaron esa casa. No discutieron, no lo pensaron demasiado. Empacaron lo esencial y se fueron a un lugar nuevo, lejos, sin mirar atrás. Yo ayudé como pude. No entré sola por última vez. No quise. La casa quedó vacía. Nunca supe qué pasó después con ella. Nunca pregunté. Matías se recuperó lentamente. Nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado, distante, como si hubiera regresado con menos de lo que se fue. Valentina cambió también. Perdió algo de luz, pero ganó claridad. Nunca tuvieron más hijos. Yo creo que en el fondo todos sabíamos por qué. El tiempo pasó. Olivia creció sana, alegre, inteligente. Nunca volvió a mostrar comportamientos extraños. Nunca enfermó de gravedad, como si algo hubiera decidido soltarla. Valentina y yo seguimos cerca, pero distintas, más cuidadosas, más conscientes. Nunca volvimos a hablar del tema como antes. Hay cosas que no necesitan ser nombradas para seguir pesando. A veces, cuando estoy sola, recuerdo aquella casa, aquellos olores, aquellas noches sin dormir, y sé que no fue imaginación. Hoy vivo tranquila. Mi casa está cerca de la de mi hija. Olivia me visita seguido. Su risa llena los espacios y ahuyenta recuerdos.
pero no olvido. Y por eso cuento esta historia. No recurran a fuerzas que no entienden. No intenten retener a quien no quiere quedarse. No negocien con el miedo ni con la desesperación. Hay dolores que sanan con el tiempo y hay otros que se quedan a cobrar intereses. Yo lo aprendí siendo testigo y eso fue suficiente para toda una vida. A veces, muy de vez en cuando, despierto en la madrugada y escucho un silencio extraño, denso, familiar. Entonces, miro a mi nieta dormir, respiro profundo y el silencio se va, como si supiera que aquí ya no tiene lugar.